Saludos mis queridos hermanos y amigos. Llegamos a nuestra lección de escuela sabática esta semana. Y el tema de esta semana es interesante porque habla acerca de las excusas que nosotros como humanos presentamos para no cumplir, llevar a cabo la predicación del Evangelio, cumplir con la comisión apostólica de hablar de Jesús, de predicar, de ser discípulos, de ser los instrumentos de Dios para la predicación del Evangelio, de ganar almas. Excusas que a veces son muy religiosas, que no son nuevas, y las vamos a ver esta semana en la vida de un profeta llamado Jonás. La primera excusa es el miedo. Nahum capítulo número 1, verso 1 dice: profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Verso 3: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad, y el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies. Nahum está diciendo que Nínive tenía cuentas pendientes con Dios y que Dios tendría que ejecutar una sentencia divina sobre esta ciudad pervertida completamente. Pero lo que Dios quiere hacer es salvar. O sea, Dios nunca va a mandar, o Dios, en pocas palabras, Dios no va a destruir a Nínive sin antes enviarle a un mensajero. Dios nunca va a destruir este mundo sin antes enviarnos a nosotros a predicar. Dios no es así. Dios siempre va a mandar mensajeros. Siempre Dios va a advertir, va a dar una advertencia para que el ser humano se salga y pueda salvar su vida. El verso número 4 dice: Él amenaza al mar y lo hace sacar y agosta todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. O sea que esta ciudad de Nínive era una ciudad bastante pervertida y estaba acostumbrada a hacer las cosas del mal. Vea lo que dice el verso número 1 del capítulo 13 en Nahum. Dice: ay de ti, ciudad sanguinaria. Una ciudad totalmente sanguinaria, toda llena de mentira, toda llena de rapiña, sin apartarte del pillaje. O sea, era una ciudad completamente acostumbrada ya a los seres humanos a ver lo malo como bueno y lo bueno como malo. Una ciudad que corría mucha sangre, y que cuando estos ejércitos destruían ciudades, el ejército de Asiria, por ejemplo, los historiadores mencionan que cuando atacaron a Babilonia y la destruyeron en su tiempo de hegemonía, dice que regaron los cadáveres por las ciudades para que los habitantes pudieran ver a sus seres queridos muertos, ver sangre, ver gente mutilada, etcétera, etcétera, como un símbolo del poder de esta ciudad, una ciudad bastante sanguinaria. Lógicamente, Jonás tenía miedo. ¿A quién no se le tendría miedo de ir a predicar a una ciudad tan malvada y tan perversa? Ahora, si a nosotros nos da miedo, imagínate, hablarle a un amigo del amor de Cristo, ¿cómo será que Dios te diga: mira, vete a esta ciudad pervertida que mata gente, que destruye? Es como que si Dios hoy nos mandara a Gaza, allá a predicar a Hamas. Imagínate. Ahora, Jonás tenía miedo. Uh, pero esta ciudad también era imponente. Por ejemplo, los autores nos dicen que el palacio construido, el palacio donde vivía el rey de esta ciudad, tenía un poco más de 500 metros de largo por más de 200 metros de ancho, que tenía más de 80 habitaciones el palacio. Te puedes imaginar ese palacio, las afueras, la intimidación que quizás el profeta de Dios tenía al saber que iba a predicar en esa gran ciudad. También nos mencionan algo los autores del folleto. La lección dice que esta ciudad tenía 18 canales para transportar el agua desde una distancia de 65 kilómetros, que son 40 millas, aproximadamente 40,30 y tantos millas. Y extraían el agua de 18 canales, o sea que una ciudad que tenía un sistema alto de ingeniería. Y lógicamente, al entrar en esta ciudad, imagínate, pues daba miedo, daba pavor predicarle a los habitantes de esta ciudad. Sin embargo, Dios llama a Jonás porque Dios quiere salvar a Jonás y porque Dios va con Jonás delante de Jonás. O sea, Jonás no está solo, Dios está con Jonás. Y hoy también Dios te quiere decir que tú no estás solo, Dios está contigo. Si Dios te comisiona
un lugar asignado para que tú puedas llevar la palabra de Dios, es porque Dios está contigo. Dios no te va a dejar solo, a pesar de cuán imponente sea la ciudad, cuán pervertida, pero Dios está contigo. Número 2, mira la segunda excusa, la excusa de los conceptos falsos. Y esto es interesante porque también nosotros tenemos conceptos falsos. Uno de los conceptos falsos que tenía Jonás es que Jonás pensaba que el evangelio solamente era para ellos, los judíos, y que los judíos no se tenían que mezclar con los paganos, mucho menos hablarle a los paganos o mucho menos predicarle a los paganos, porque él tenía que estar santo, no mezclarse con la gente mundana. Y eso a veces nosotros no entendemos el equilibrio. Jesús lo dice muy claro en San Juan 17. Le dice: Padre, yo no te ruego que los quites del mundo, sino que ellos no hagan lo malo, o sea, no se aparten del mal, pero que deben estar en el mundo. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que estos falsos conceptos iban a permear inclusive el cristianismo ante su segunda venida. Por eso es que esta lección te quiere ayudar para que esos prejuicios que nosotros tenemos, esas excusas que aparentemente las presentamos como excusas santas, deberían ser eliminadas ya de nuestra mente, de nuestra manera de ser con la ayuda de Dios. Ahora fíjate, vamos al libro de Jonás. Jonás, para que podamos explicar un poco lo que dicen los autores. Jonás, en el capítulo número 2 del libro de Jonás, nos dice así la palabra de Dios. Jonás capítulo número 2, verso 1 al 3 dice: Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó, y desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste, y me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente, y todas tus ondas, tus olas pasaron sobre mí. Y leemos ahora también el verso 7. Dice: Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en la tierra. En esta circunstancia donde Jonás se enfrenta con la muerte, entonces Jonás reconoce que acepta que Dios es soberano. Y entiende que él tiene prejuicios, tiene excusas de conceptos falsos que tenían los judíos, inclusive este profeta, y que hoy nosotros los podemos tener. Y él reconoce que Jehová está en el santuario, pero no está hablando acerca del santuario tabernáculo del desierto, porque ya no estaba. Tampoco está hablando Jonás acerca del que construyó Salomón. No está hablando acerca de ese santuario. De hecho, ya las tribus 700 años antes de Cristo estaban dividiéndose. Ya se habían dividido. O sea, Jonás está hablando acerca del santuario que está en el cielo. Y Jonás reconoce que si hay un santuario que está en el cielo y hay un Dios que es misericordioso, Jonás entiende en medio de la muerte, ahí en el vientre del gran pez, que Jehová Dios es soberano. En pocas palabras, Jonás está reconociendo que Jehová Dios lo está enviando a Nínive, y por eso le está diciendo: voy a pagar mis votos. O sea, entiende que Jehová Dios es soberano y que está por encima de los prejuicios y conceptos que nosotros tenemos como seres humanos. Lo entiende es cuando está ahí al borde de la muerte. Y ahora fíjate lo siguiente: conceptos falsos de Jonás. No debo mezclarme con los paganos, con los mundanos. ¿Y cómo nosotros extraemos esto a nuestros días? A veces, ¿verdad? Nosotros pensamos que no tenemos que mezclarnos con los seres humanos. Pero yo te hago una pregunta: ¿por qué sucede eso? ¿Por qué somos ermitaños? Porque a veces tomamos los conceptos del espíritu de profecía que nos hablan acerca de cómo debemos nosotros movernos en el tiempo final para tratar de no vivir en las grandes ciudades. Y entonces tomamos los textos de la hermana White para volvernos ermitaños e irnos al campo, pero no trabajamos dentro de las ciudades porque no debemos mezclarnos con las personas. Y pensamos que a la gente en la ciudad no se les tiene que predicar. Ahora, el espíritu de profecía es muy claro. Los autores no están hablando del espíritu de profecía. Este comentario lo hago yo para tratar de que podamos ver el ejemplo de cómo una excusa santa nosotros la podemos alinear para no predicar el evangelio. Y el espíritu de profecía nos enseña que si tomamos decisión de vivir fuera de la ciudad, debemos trabajar en la ciudad, mezclarnos con la gente en la ciudad y después ya en la noche dormir fuera de la ciudad. Pero no es que te vas a ir de la ciudad y entonces no te vas a mezclar con la gente y no vas a predicar la palabra de Dios como que si eras un ermitaño. Porque la pregunta es entonces, ¿quién le va a predicar a la gente si los cristianos somos los que tenemos que predicar?
En pocas palabras, ¿por qué cometemos este error? Cometemos este error porque ¿dónde está el énfasis? Tomamos el énfasis es en la mundanalidad, cuando el énfasis tiene que ser en la luz del mundo, porque las tinieblas no pueden contra la luz. Cuando la luz llega, las tinieblas se disipan. En pocas palabras, el poder de Jesucristo es más poderoso que el poder del diablo. Entonces, lo que Dios está diciendo es que veamos el ejemplo de Jesús. Por eso que la Biblia dice que Jesús llegó a este mundo y comía con los publicanos y con los pecadores. Dice que se sentaba con las prostitutas y con los pecadores y comía con ellos en la mesa. Y para eso los judíos se rasgaban la vestidura y decían, este tiene a Belcebú, este no puede ser nuestro Mesías porque está comiendo con los publicanos, con los recolectores de impuestos. Se sienta en la mesa y come con los pecadores. O sea, Jesús se mezcló con los pecadores, pero no significa que Jesús hacía las cosas que hacen los pecadores. Ese concepto entonces de aislarnos del mundo, de no mezclarnos con los pecadores y de ser cristianos ermitaños, todavía a veces nosotros tenemos ese concepto. Y te doy otro ejemplo. Nuestra iglesia, gracias a Dios, la iglesia remanente de Dios en este tiempo, la que está preparando al mundo para la segunda venida de Cristo con mensaje de los tres ángeles, es una iglesia que entiende a Cristo y la misiología, la misión de Jesucristo. Yo le doy gloria a Dios por nuestra iglesia, bendita séptimo día a nivel mundial. Pero nuestra iglesia es clara, nuestra iglesia nos dice que el sábado es el día del Señor, que el sábado es un día santo. ¿Por qué? Porque Dios lo colocó como su sello, ¿verdad? Nosotros nos abstenemos de las cosas comunes de la semana. Pero también entendemos como adventista el séptimo día, que es el día donde nosotros vamos al templo, a la casa de Dios para adorarlo. También entendemos que es un día para mostrar el servicio comunitario, que es un día para ayudar a las personas, porque hacer el bien el día sábado es lícito. Por eso entonces nosotros hacemos eventos dentro del día del Señor, que nosotros lo podemos llamar programas de las lecciones de la escuela sabática, donde reconocemos, ¿verdad?, la importancia de la familia, la importancia de los niños, la importancia de las madres, la importancia de los padres, la importancia de los jóvenes, de los departamentos de los JA. Y en el día del sábado, en el día del Señor, hacemos el bien y reconocemos, ¿verdad?, a las personas para que podamos salir a la comunidad y presentemos a un Cristo que está ahí viviendo en medio de nosotros para tratar de salvarnos del pecado. Pero, ¿qué sucede? Entonces a veces tenemos divisiones. ¿Por qué tenemos divisiones? Porque colocamos el concepto de las tinieblas por encima del concepto de la luz. Entonces pensamos que no tenemos que mezclarnos y que estamos trayendo a Babilonia dentro de la iglesia. Y somos una iglesia ermitaña, triste, donde ni siquiera a veces nosotros tenemos líderes locales en la iglesia, que entonces ni siquiera se tiene que presentar un servicio comunitario a las madres, ni siquiera se tiene que hacer un programa alusivo a las madres, ni siquiera se tiene que hacer un programa alusivo a los clubes, no se puede hacer un programa el día sábado alusivo a la comunidad. Cuando lo que está diciendo la iglesia es que tú, como trabajador de Cristo, trabajando en tu comunidad, deberías llevar a tu amiga, a tu vecina, y decirle, ¿sabes qué? Nuestra iglesia también celebra, aplaude que Dios creó a la familia, que Dios creó a las madres, pero Dios tiene un plan contigo para tu hogar, tu familia. Te voy a invitar a mi iglesia, donde te vamos a dar este reconocimiento, donde te vamos a tener este almuerzo con fraternidad, donde te damos este regalo. O sea, la gente tiene que entender que nuestra iglesia es un puente abierto para que ellos, como pecadores, puedan recibir la gracia divina, y que hay un pueblo que guarda el sábado, pero que no está ajeno a las necesidades de los seres humanos. Entonces te das cuenta por qué tenemos a veces ese concepto falso de santidad, pensando que santidad es apartarnos del mundo sin mezclarnos con el mundo, cuando Jesús lo que está diciendo es que santidad es aceptar el plan de salvación, vivir bajo la gracia de Cristo y predicar de Cristo Jesús a todo el mundo hasta que Cristo Jesús venga. Y Jonás tenía ese concepto. No me voy a mezclar con los paganos. Y segundo, Jonás no solamente tenía miedo. Vean, la primera excusa era el miedo. La segunda excusa es no entender la misión de Dios y decir, yo no me voy a mezclar con los mundanos. Pero también Jonás llegó a pensar que el éxito dependía de él. O sea, esta es otra excusa, una excusa barata. Nosotros llegamos a pensar que el éxito depende de nosotros. No, es que no vamos a hacer esa campaña, pastor, porque no estamos preparados. Hay iglesias que nunca están preparadas porque piensan que el éxito es de ellos.
Pastor, no podemos entonces hacer llamados porque las personas no están preparadas. Piensan que el éxito está en ellos. Pastor, nosotros no podemos gastar ese dinero para entregar certificados a los niños que se van a graduar de los cursos bíblicos, porque ¿para qué vamos a hacer eso si ellos no saben? Piensan que el éxito está en ellos. Pastor, nosotros no vamos a hacer grupos pequeños porque es que los grupos pequeños, eso no funciona. Piensan que el éxito está en ellos. Pastor, o sea, hay personas que quieren hacer las cosas tan correctas que jamás avanzan. Y si bien es cierto que Dios dice que las cosas se hacen decentemente y con orden, también tenemos que entender que el éxito no depende de nosotros. El éxito depende de Dios. Imagínate si el éxito de salvar a Nínive hubiese dependido de Jonás. Nínive se pierde. Pero gloria a Dios que el éxito para salvar a Nínive dependía de Dios, no de Jonás. Entonces pensar que el éxito depende de nosotros y no de Dios es otra excusa para no hacer la obra misionera. Entonces decimos, no, pastor, no vamos a entregar nada, no vamos a hacer nada, no vamos a traer esos libros, no estamos preparados. Y nunca estás preparado. Y si, mi amigo, si hoy no sales a repartir esa literatura, si hoy no sales en el día sábado a entregar esa literatura, si no vas a tu grupo pequeño, entonces ¿cuándo lo vas a hacer? Tienes que entender que el éxito depende no de ti, tú eres el instrumento, el éxito depende de Dios. Por eso, Jonás, en medio de la muerte, cuando decía, Señor, yo voy a levantar mi vista al santuario celestial donde tú estás ahí en tu morada, y yo entiendo que tú eres soberano. Y como tú eres soberano, entonces voy a Nínive. Ahora entiendo que el éxito no depende de mí, depende de ti. Y que los prejuicios que yo tengo, excusas santas y baratas de no mezclarme con la gente para no contaminarme y no hacer nada para mantener mi santidad, es una buena excusa para no predicar. ¿Ok? Vamos con la excusa número 3, la inconveniencia. ¿Qué significa eso? Vamos a Jonás capítulo 3, versículo número 4. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será totalmente destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Leemos el verso 8, dice, si no cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si Jehová Dios volverá y se va a arrepentir y se va a apartar del ardor de su ira y no vamos a perecer. Y vio Dios lo que hicieron y que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que Jehová Dios había dicho que les iba a hacer y Dios no lo hizo. Excusa número 3, nuestra inconveniencia. Eso significa, mira, para predicar el evangelio, para ganar almas para Cristo, necesitamos sacrificarnos. El problema es que a veces no nos gusta sacrificarnos. Y como es más fácil el statu quo, no nos vamos a sacrificar. Porque para ganar almas necesitamos sacrificar nuestro tiempo, sacrificar nuestras comunidades y a veces también entrar en el plan sistemático de diezmo y ofrendas de Dios e invertir más en el plan de Dios, en el plan de Nehemías, proyecto de Nehemías, en el proyecto de los... Cuando hablo del proyecto de Nehemías, hablo de la campaña de ofrenda de gratitud para trabajar por nuestros templos, para trabajar por el proyecto que tienen las asociaciones, las misiones, para invertir en nuestra ofrenda local. O sea, para ganar almas se necesita mucho sacrificio. Y no es que nos estamos sacrificando para darle a Dios, pero a Dios le agradan las ofrendas de sacrificio, o sea, aquellas ofrendas que nos duelen, que salen del corazón, que salen de fe, que salen de decir, Jehová Dios, tú te mereces esto y mucho más. Como esa ofrenda de la viuda, que lo único que tenía, eso fue lo que entregó. O sea, eso es lo que Jehová Dios pide de nosotros para la predicación del evangelio. Y no es fácil para el ser humano. Por eso lo más conveniente a veces es la excusa de la inconveniencia. Prefiero quedarme aquí tranquilo y yo de todo modo asisto a mi culto, me porto mejor que las demás personas, yo hago el bien, pero no tengo compromiso. Es decir, yo voy a asistir a la iglesia, pero a mí no me comprometan. Yo aquí, la misión allá, yo tranquilo. Es una vida de inconveniencia. Entonces, mira, la misión de Dios se lleva adelante hombres y mujeres que están dispuestos a sacrificarse. Jonás no estaba dispuesto a sacrificarse, era más fácil quedarse en Jerusalén y predicarle a los que están ahí, ¿verdad que sí? Pero no ir a Nínive. Dios aceptó el sacrificio de Jonás aun cuando éste fue a regañadientas. Imagínate qué bueno es Dios, que aún a veces nosotros a regañadientas vamos y sin embargo Dios va con nosotros.
El sacrificio exige mucho tiempo. Es más fácil quedarse a ver el juego de soccer que ir a dar un estudio bíblico. Es más fácil quedarme en mi casa el día domingo descansando que ir a apoyar a los clubes de los aventureros y los conquistadores y después decir que eso no sirve. Es más fácil no ir al campamento y quedarme, porque para ir al campamento tengo que apoyar a los muchachos, viajar tantos kilómetros, armar las carpas, dormir en una colchoneta, en un sleeping bag, que me piquen los mosquitos, pasar frío. Eso no es fácil. Es más fácil que yo entonces vea los errores y critique y comience a criticar diciendo por eso yo no envío a mis hijos a la iglesia, a ese club de ese campamento. Es más fácil ver los errores de una persona y no ver todo lo que Dios está haciendo. Mira, para hacer una investidura no es fácil. Los jovencitos que se van a hacer una investidura duran más de un año estudiando. Se tienen que libros de la Biblia, el libro del Espíritu de Profecía, el año bíblico que se hace, los clubes que son clubes ganadores, son porque duraron todo un año casi aprendiéndose un libro de la Biblia de memoria. Entonces es más fácil la inconveniencia. Se requiere mucha humildad para aceptar que tenemos prejuicios. Lamentablemente Jonás no compartió el gozo de la salvación de los ninivitas. La historia registra que Dios le hizo un llamado diciendo, ¿por qué tú estás enojado? Pero él no compartió el gozo que Dios estaba compartiendo, el gozo de la salvación. Aún a regañadientas. Hay hermanos de juntas de iglesia y ancianos y líderes que hacen una campaña porque el pastor dice, hermanos, quieran ustedes o no, yo voy a hacer la campaña. Y la hacen a regañadientas. Y cuando se bautizan 1, 2, 3 personas, aún pasan a regañadientas ahí, pero no comparten el gozo de la salvación. ¿Por qué? Porque son excusas. Es más fácil quedarse quieto en mi status quo y no sacrificar mi tiempo y vivir bajo mis apariencias y vivir, ¿verdad?, bajo mi tradición, bajo mi manto religioso, fariseo, y no sacrificarme por las almas. Es más fácil criticar que sacrificarme. Y eso es lo que aprendemos de Jonás. Te das cuenta que esta lección está bastante interesante. Para Jonás era más fácil criticar a los ninivitas que sacrificarse. Punto número 4. Otra excusa. Confrontaciones incómodas. Mira, Jonás capítulo 4. Versículo número 1 dice así. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Vamos a leer el versículo número 3, un profeta enojado. Dice, ahora pues Jehová, oh Dios, te ruego que me quites la vida, porque mejor es estar muerto que estar vivo. Versículo número 8, mira otra vez. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte Jonás, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Ay, hermanos, confrontaciones incómodas. Los autores nos mencionan que en esta rabia que tiene Jonás hay dos cosas que están en el trasfondo. Número 1, Jonás no concibe que Dios perdone a sus enemigos. Y puede ser que a nosotros nos pase lo mismo, por eso tenemos confrontaciones incómodas. Porque predicar el evangelio significa aceptar que Dios puede perdonar y salvar aún a mis enemigos. Otra confrontación incómoda. Jonás estaba pendiente de su reputación como profeta. ¿Tú te imaginas que al llegar Jonás a hallar la burla de sus compatriotas, que se iban a burlar de él y le iban a decir, tú diste una predicción de que Nínive iba a ser destruida y Nínive no fue destruida? Al contrario, la gente se arrepintió. O sea que tú eres un profeta que no tienes estadísticas. Tú eres un profeta que dices cosas y no se cumplen. Tú fuiste allá para que nuestros enemigos fueran destruidos y más bien los enemigos fueron salvos. Entonces tú, de parte de quién estás, o sea, las críticas, las amenazas de sus propios compatriotas y su reputación como profeta iba a quedarse al público, iba a quedar mal. Digamos, delante del statu quo, delante de los dirigentes quizás, delante de sus familiares enojados porque Dios estaba salvando a sus enemigos. La reputación para Jonás, él como su reputación como profeta, como varón de Dios, estaba por encima de la salvación de los pecadores. Y a veces a nosotros nos pasa lo mismo. A veces nosotros
tomamos decisiones, ¿verdad? A veces en la iglesia, quizás sabiendo que estamos perjudicando, pero a ti te interesa más el cargo y que no te critiquen. Porque tú quieres mantener siempre la paz de la iglesia. O sea, no importa si se perdieron las almas con tal de que nadie, los hermanos estén bien contigo. No importa si no se hizo la campaña de grupo pequeño, la campaña de barrio, pero te mantuviste la paz porque la gente se quedó tranquila contigo. No importa que no se hizo esa obra misionera, pero bueno, lo importante es que se pase para el próximo año. Y así pasas el tiempo porque tu imagen está por encima de la salvación de las almas. Y a veces como líderes tenemos que tomar el riesgo. No todo el mundo va a estar de acuerdo con nosotros, pero cuando se trata de la predicación del evangelio, eso no tiene negociación. Yo recuerdo una oportunidad estando en un distrito, tuve que ir a hacer una obra misionera y estaba en una localidad donde hice un censo y en esa ciudad habían más de 5,000 hispanos en esa ciudad. Pero estaba también otra iglesia, ¿verdad?, que no hablaba español. Así que presenté el proyecto con la conferencia. Le dije, mire, en esta ciudad hay tantos, con el evangelista, el secretario ministerial de la conferencia, a donde tenía que ir, por supuesto, mis jefes inmediatos, ¿verdad? Al evangelista, a la asociación, qué bien, excelente, Walker, avanza, ¿cómo lo vas a hacer? Bueno, pienso hacer así, vamos a ubicar un obrero bíblico, vamos a repartir tantas centinelas, vamos a hacer acciones comunitarias, comenzamos a hacerlo. Y después de como 2-3 meses, recuerdo que me llaman a las 3-4 de la mañana. Pensé que era una llamada así, ¿verdad? Y cuando veo es uno de, pues es más, ¿verdad? Uno de mis jefes inmediatos. Estaba en otro país y me está llamando. Y pensé que era alguien que se murió o algo, una situación así. Y me llaman para decirme, mira, me están escribiendo los hermanos de la otra congregación que tú estás quitándole los miembros de su iglesia. Fue tanto el mal testimonio que tuve que ir a una reunión. Me citaron al Sanedrín a una reunión de aquellos miembros de junta de iglesia porque yo estaba robándole los miembros a su iglesia. Bueno, finalmente cuando yo tuve que, yo tenía que cuidar mi reputación, ¿verdad? O avanzar. Mi reputación o la palabra de Dios. Mi reputación o la salvación de las almas. Mi reputación o establecer la iglesia hispana en ese lugar donde nunca se había tenido presencia adventista. ¿Qué tenía que hacer? Confrontar la situación, ¿verdad? Queridos hermanos, yo los entiendo que ustedes están celosos. Entonces, mirando, ¿verdad?, al compañero que dirigía las otras congregaciones, le dije, mira, aquí hay 5,000 personas hispanas en esta ciudad. Las 5,000 personas no te caben en tu templo. Tenemos que hacer otra iglesia. Y en el nombre del Señor tendremos no solamente una iglesia, sino también otra iglesia de habla hispana. ¿Cuál fue el resultado? Gracias a Dios, ¿verdad? Hoy hay 2 iglesias. La otra iglesia sigue funcionando y la otra iglesia que nosotros colocamos ya fue iglesia organizada, más de 50-60 miembros hoy. Pero tú tienes que tomar decisiones. O es tu reputación o es el evangelio de Jesucristo. Pero a veces tú estás pendiente de tu puesto, de tu reputación, para evitar que las personas, ¿verdad?, que no están de acuerdo con tu decisión, entonces tú, ¿verdad?, es mejor que no presentes problemas. Pero mis queridos hermanos, el evangelio se tiene que avanzar. Y a veces las personas no van a entender. Pero si es de Dios, como dijo Gamaliel, si ustedes están luchando contra el Espíritu Santo, el tiempo da la razón. Si esto es de Dios, el Espíritu Santo va a prevalecer. Si no es de Dios, el Espíritu Santo no va a avanzar en esta obra. Y tú tienes que tomar decisiones, porque a veces tienes excusas por tratar de evitar confrontaciones incómodas. Debemos ser consecuentes con nuestros valores, con nuestras creencias y con nuestra fe. Y por último, la lección nos presenta una respuesta que tenemos que darle a Dios. En Isaías capítulo número 6, versículo número 1 al 8, dice así la palabra de Dios. Isaías capítulo número 6, versículo 1 hasta el 8 dice: en el año que murió el rey Uzías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y por encima de él había serafines, cada uno tenía 7 alas, con sus 2 cubrían sus rostros, con sus 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban.
Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Jehová, Dios de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios he habitado en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. ¿Sabes? El quinto y último punto de esta lección es que Dios espera que nosotros podamos dar una respuesta positiva al llamado de involucrarnos en la predicación del Evangelio. Nuestra respuesta al llamado de Dios tiene que ser la de Isaías: heme aquí, envíame a mí. Pero ¿qué es lo que aprendemos en este llamado de Dios? Mira, aprendemos que Isaías vio un Dios santo, un Dios demasiado santo, un Dios perfecto, un Dios sin pecado, un Dios que no habita en la maldad, un Dios que odia, detesta el pecado, pero que ama al pecador, a tal punto que se ha empeñado en salvar a los seres humanos y tomó la decisión de involucrarnos a nosotros, pecadores, con tristeza, con vacíos, con prejuicios, y aún así Dios nos involucra juntamente con Él para salvar a las almas. Isaías está viendo un Dios santo, un Dios que está siendo adorado por serafines, un Dios que no tiene nada que ver con la maldad, un Dios que es puro, pero un Dios que involucra lo inmundo que somos tú y yo, que nos purifica en la sangre de Cristo, y con hombres con defectos como tú, mujeres con defectos como tú, Dios nos involucra y nos llama para la salvación de las almas. Isaías está viendo un Dios que es santo, que está llamando a un pecador, que lo ha perdonado para que salve a los pecadores. Y yo te desafío en el nombre de Jesús para que tú hoy involucres tu vida en la obra misionera. Que estos prejuicios que nosotros hemos tenido, excusas baratas para no predicar, que en el nombre de Dios hoy Dios nos quite estos prejuicios. Que en el nombre de Dios, en vez de pensar en no contaminarnos, pensar en que la luz va a disipar las tinieblas. En vez de pensar que vamos a evitar confrontaciones incómodas, pensar que Dios está con nosotros aún en medio de persecuciones por causa del Evangelio. Que en vez de pensar en mi tiempo y en las excusas para vivir una vida más tranquila, pensar en que Dios viene pronto y que Jesús nos llama a predicar su santa palabra. Pensar que nosotros no vamos a traicionar nuestros valores ni nuestra fe, pero que tenemos que pensar que si Dios nos llama, es la hora de decir: heme aquí, envíame a mí. Te desafío en el nombre de Cristo para que en esta semana compartas un estudio bíblico. Es más fácil hoy dar estudio bíblico. Mira, debes tener una lista de oración. Ora por tus amigos, envía estudios bíblicos, usa tu celular, usa la literatura, usa un texto bíblico, una llamada, lo que sea, pero predica, involúcrate en la predicación del Evangelio. Involúcrate en el departamento de niños, de clubes, de aventureros, de predicadores, de laicos evangelistas. Involúcrate en el proyecto de Nehemías, de construcción. Involúcrate en tu ofrenda de gratitud. Involúcrate en lo que sea, pero involúcrate. No puedes estar entonces pensando en tu imagen, en tu reputación, y no involucrarte en la palabra de Dios. Involúcrate. Recuérdate que la iglesia, la obra no depende de ti. Tú eres solamente el instrumento que Dios va a usar para que esta humanidad vea la gloria del Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga.